Buenas tardes a todos nuestros seguidores. Hoy les vamos a presentar otro video, en este caso acerca de la transferencia de calor. También es un tema muy presentado por los ingenieros químicos o por los profesionales de la ingeniería química. Entonces, este es un tema que esperemos les sirva de referencia a este video para que en algún caso que quieran diseñar un equipo de transferencia de calor, pues lo puedan hacer en forma más versátil y rápida. Entonces, como les repito, vamos a hablar ahora de la transferencia de calor y nos vamos a enfocar exclusivamente a los intercambiadores de calor. ¿Qué son los intercambiadores de calor? Pues son equipos que contienen tubos. En el interior de los tubos puede ir un fluido caliente y en el exterior de los tubos un fluido frío. Y la idea es que el fluido caliente pierda calor y que el fluido frío acepte el calor y baje la temperatura de este fluido caliente. Entonces, por ahí está la idea también de que se puede tener algún tipo de caso especial. Por ejemplo, que tengamos que diseñar algún condensador. Acuérdense que todas las torres de destilación hasta arriba en el domo tienen un condensador en donde se salen los vapores de un fluido, y esos vapores es necesario condensarlos y únicamente hay que quitarles el calor de vaporización. Y el calor de vaporización es una cantidad de calor que se puede eliminar con un fluido frío, ¿sí? También se calienta, gana calor y el destilado únicamente pasa a la forma de líquido. Y posteriormente se puede utilizar un enfriador en donde ya el destilado, si sale a su temperatura, por ejemplo, de ebullición, se enfría en varias etapas hasta que llegue a la temperatura deseada, o en un solo intercambiador de calor hasta la temperatura ambiente, ¿sí? Entonces, por ahí está la idea. Tenemos que hablar de transferencia de calor. Ya hay muchas ideas acerca de lo que es transferencia de calor. Por ejemplo, también hay muchos usos de transferencia de calor. Desde que se descubrió el fuego, ¿sí? En ese momento empezó la transferencia de calor, ¿sí? Desde que empezamos a hacer fuego, en ese momento empezamos a calentar la Tierra, el planeta. Y ese ya es otro tema que se tiene que asociar con la transferencia de calor. Ahorita estamos fuertemente sufriendo, porque el planeta se está calentando, el clima se está calentando y hay muchos fenómenos que nos parecen raros, pero no hay que espantarnos, simplemente hay que razonar qué pasó con la transferencia de calor. Está completamente desordenada. Acuérdense que la transferencia de calor se transfiere o se transporta por conductividad, por convección o por radiación. En esos tres temas hay una gran cantidad de combinaciones, de tal manera que actualmente mucha gente se está preocupando, está investigando acerca de lo que es la transferencia de calor. Ya muchos dicen que los reactores nucleares ya van a estar en obsolescencia. Entonces, si pasan a ser decadentes los reactores nucleares, ahorita están intentando desarrollar todo lo que es la transferencia de calor por fusión nuclear. A mí me parece que no es mucha la ventaja, pero podría ser por ahí. Es como si yo les digo, ¿qué tanto pueden calentar un fluido con un cerillo? Es difícil pensar en calentar una gran cantidad con un cerillo. Y la temperatura de la llama, si alguno de ustedes ha visto algunas referencias, es como de 800 grados centígrados. Por ahí va la idea. No vamos a calcularlo, eso es otro tema. Pero imagínense la fusión nuclear. La fusión nuclear es como un cerillo chiquito, pero
la temperatura puede alcanzar hasta 5.000 o 6.000 grados de temperatura. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quitar esa cantidad de calor en un fluido para que se recupere esa cantidad de calor? Pues está difícil. Es todo un tema de investigación y le están metiendo millones y millones de dólares a esa investigación para que se tenga posibilidades de calentar un fluido y generar energía eléctrica. Nada más. Esa es la tarea de toda la investigación. Generar la energía eléctrica y que pueda servir a toda la población o a toda la humanidad. Pero no, eso también es otro tema que poco a poco podríamos ir entrando en materia, pero ahora les vamos a presentar el caso de cambiadores de calor, ¿sí? Cambiadores de calor. Esos cambiadores de calor que están muy asociados todos los días. Por ejemplo, usted quiere calentar un café, prende la estufa y calienta el agua 30, 40 grados centígrados, ¿sí? Usted quiere, por ejemplo, calentar agua, saca una cafetera, la conecta, se calienta una resistencia y usted está calentando su café. O una olla gigante. Pues entonces ahí tiene usted que usar un verdadero quemador de gas para que se genere el calor y se pueda calentar un gran recipiente. O en otro caso, que esos grandes recipientes se calienten con energía eléctrica. Entonces por ahí hay una competencia. ¿Qué vamos a usar? ¿Gas, carbón, leña o petróleo directo? Petróleo para calentar una sustancia o un material. Entonces por ahí está la idea. En este caso los intercambiadores de calor usan la idea de fluido-fluido. Fluido-fluido quiere decir que un fluido caliente se va a enfriar con un fluido frío, o al contrario, un fluido se va a calentar con un fluido caliente, ¿sí? Y ahí está toda una digamos, cantidad de procesos que se pueden presentar. Por ejemplo, usted quiere generar energía eléctrica, pasa el agua a los serpentines de una caldera, ahí a fuego directo con gas, se calienta el agua y el agua ya sale a presión, completamente a elevada temperatura, y se almacena en un tinaco o un tanque a presión. Y de ahí ya se distribuye a las turbinas y a los generadores de energía eléctrica. Eso posiblemente le podemos hacer, pero ahorita lo que queremos es que ustedes aprendan a que un fluido caliente puede transferir su calor a un fluido frío, y un fluido frío puede recibir el calor de un fluido caliente. Entonces, en esa idea, queremos que entiendan que un fluido generalmente genera una película. ¿Sí? Un fluido del material que sea el de calentamiento o el de enfriamiento, y también un fluido que recibe calor genera una película, y en esa película laminar ocurre la transferencia de calor, ¿sí? Aunque ustedes ya saben que los metales son los mejores conductores del calor, ¿sí? Por ejemplo, el cobre, el acero, el aluminio, pero los mayor utilizados son el cobre y el acero. Y ya se han inventado otras aleaciones, por ejemplo, el fierro galvanizado, que también se utiliza para transferir calor, pero el fierro galvanizado tiene algunas ventajas y desventajas. La ventaja es que sí puede transferir el calor, la desventaja es que son tubos que pesan mucho. Entonces, cuando hablamos de que pesan mucho, ya estamos pensando que nuestro cambiador de calor va a tener una serie de tubos que van a pesar y que se va a tener que hacer todo el esfuerzo necesario para que se pudiera mover o se pudiera trasladar de un punto a otro o se pudiera diseñar y otras cosas, ¿sí? Entonces, hablamos de que la transferencia de calor de fluido-fluido es por convección y
se tienen que usar coeficientes de transferencia de calor por convección. Ya dijimos que para los metales la transferencia de calor es por conductividad, ¿sí? Y que para la radiación, como en el caso de la fusión, la radiación, ¿sí?, tiene esta desventaja o ventaja. Las longitudes de onda tienen longitudes de onda que concentran mucho la temperatura. Por eso es un peligro trabajar con nucleares o con fusión, porque tienen una longitud de onda que si penetra en muchas cosas, las cambia su química. Entonces, cuando esto le entra al cuerpo humano, pues cambia toda la química del cuerpo humano y ahí es donde vienen muchos problemas genéticos. Entonces, por ahí transferencia de calor por convección, transferencia de calor por conductividad y transferencia de calor por radiación, en donde interviene la radiación de alguna fuente, ¿sí? Entonces, en este sentido, queremos decir que el tema de transferencia de calor es muy complejo. Es tan complejo que tal vez ahorita ni nos va a dar tiempo y a mucha gente sigue escribiendo y escribiendo acerca de lo que es la transferencia de calor. Pero vamos a tocar el tema de cambiadores de calor o se conocen también como intercambiadores de calor. Estos intercambiadores de calor están formados por un banco de tubos, ¿sí? Un banco de tubos, una coraza o superficie o lámina de recubrimiento, un cabezal, los cabezales por donde entran los fluidos y por donde salen los fluidos. También hay una parte de cabezal para los bancos de tubos, ¿sí? También hay una entrada y una salida y son verdaderas entradas que marcan la relación entre el fluido que entra caliente y el fluido que entra frío, ¿sí? Y por ahí entonces podemos hablar de que si los dos fluidos entran en la misma dirección, sería un fluido paralelo. Y si entran en sentido inverso, ¿sí?, sería un fluido a contracorriente. Entonces, por ahí podríamos ejemplificar que si tenemos un tubo, ¿sí?, y los fluidos, uno por ahí y otro por ahí, ¿sí?, uno aquí para el interior de los tubos y otro para el exterior de los tubos, y por aquí otro para el exterior de los tubos y uno para el interior de los tubos. Están yendo en forma paralela. Y si ocurre lo contrario, por ejemplo, que esta, en lugar de ir hacia allá, va hacia allá, y entonces esta iría hacia allá. Entonces estaríamos en fluido a contracorriente. La transferencia de calor ya se ha calculado, ya se ha demostrado que varía muy poquito si el fluido entra en dirección paralela o si el fluido entra en dirección a contracorriente. Entonces por ahí nosotros vamos a diseñar, ¿sí? Ya vamos entrando en materia y vamos a decir entonces que vamos a hablar de banco de tubos, de una coraza, de un cabezal y de una entrada en dirección paralela o en dirección a contracorriente. Entonces, para la transferencia de calor, U es igual a U por A delta T. Pero esta delta T tiene que ser una media logarítmica, ¿sí? De tal manera que esto ahora es la tarea. Si tienen aquí el fluido caliente a una temperatura 1 y el fluido frío a una temperatura 2 y el fluido caliente a una temperatura 3 y el fluido frío a una temperatura 4, entonces hay que definir la media logarítmica de temperaturas, ¿sí? Se supone que es la diferencia de temperaturas a la entrada menos la diferencia de temperaturas a la salida sobre el logaritmo natural de el delta T a la entrada sobre el delta T a la salida. Delta T media logarítmica
es igual a delta T, ¿sí?, a la entrada, menos delta T a la salida, sobre el logaritmo natural de delta T a la entrada, sobre delta T a la salida, ¿sí? Y con eso ya podríamos calcular la cantidad, en este caso, la cantidad de calor si conocemos el área y conocemos el coeficiente global de transferencia de calor, que es U, ¿sí? O podríamos, es que vean ustedes cómo es el sistema. ¿Sí? Aquí no podríamos utilizar, porque este fluido frío, a medida que va pasando por aquí, se va calentando, se va calentando, se va calentando, ¿sí? Y este fluido, a medida que pasa por aquí, se va enfriando, se va enfriando, se va enfriando. Entonces, esta delta T es la que va cambiando, y esta delta T también va cambiando. Entonces, por eso se debe usar una diferencia de temperaturas logarítmicas. Y con esa diferencia de temperaturas logarítmicas, ¿sí?, podemos hacer el cálculo del área de transferencia de calor, ¿sí? Nos vamos a ir más rapidito para que nos dé tiempo, ¿sí? Entonces, con esta aclaración, hacemos la idea de que necesitamos calcular el delta T y necesitamos fijar el coeficiente global de transferencia de calor. Por ejemplo, para el sistema agua-agua vale 163, ¿sí?, BTU por hora, pie cuadrado y grado Fahrenheit, ¿sí? Y por ahí entonces tenemos que hacer lo necesario para calcular el área de transferencia de calor. El área de transferencia de calor es uno de los objetivos para poder calcular el número de tubos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Tenemos el fluido frío y el fluido caliente. El fluido caliente, por ejemplo, a 80 grados centígrados, el fluido frío a 30 grados centígrados, o a 30 grados Fahrenheit, para que sea rápido, Fahrenheit y Fahrenheit. Y el fluido frío, por ejemplo, entra a 20 kilogramos por minuto, y el fluido caliente entra a 30 kilogramos por minuto, ¿sí? Y el fluido frío sale a una temperatura que no conocemos, y el fluido caliente sale a una temperatura que, vamos a suponer que de 80 lo queremos a 30 grados centígrados, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos el delta T logarítmico, pero no tenemos esta T, perdón. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí le vamos a llamar 1 y aquí le vamos a llamar 2. Entonces, Q en 1, aquí va a ser igual al fluido, 20 kilogramos por minuto. Si estamos en el sistema agua-agua, ¿sí?, esta es para el sistema agua-agua, es decir, fluido caliente y fluido frío, agua, ¿sí?, y vale 163. Entonces tenemos agua-agua y vale esto, el coeficiente global de transferencia de calor, 20 por el CP del agua es 1 por delta T, que sería, digamos, T4, aquí sería, o la T final menos la T inicial 30, ¿sí? Y aquí Q2 es igual a los 30 por 1 por delta T, que sería 80 menos 30, ¿sí? Entonces conocemos este Q. En el equilibrio, Q1 es igual a Q2, y es cuando ya podemos igualarlas para conocer Q, o la temperatura que sale del fluido frío. Entonces Q2, ¿a qué va a ser igual? Van por números para que sea rápido. Aquí son 50 por 30, 1500 kilocalorías, kilocalorías por minuto. Y Q1 es igual a, aquí tienen ustedes 20 por 1, 20 por T menos 30, por T menos 20 por 60, y da 600, ¿sí? Entonces, por 600.
Entonces, en el equilibrio son iguales, por lo tanto, vamos a pensar que podemos calcular esa temperatura. Sería 1500 igual a 20T menos 600. ¿Sí? Entonces, T es igual a 1500 menos 600 sobre 20. ¿A qué va a ser igual? A 1500 a 900 sobre 20. Quitamos un 0 y te queda 90 entre 41, o sea que es igual a 45 grados Fahrenheit. Esa es la temperatura que va a aumentar el fluido frío cuando salga de este intercambio de calor. Entonces, ya con esto ya podemos calcular la delta media logarítmica de temperatura. Delta T media logarítmica de temperatura es igual a ¿qué? A delta T1, que sería a la entrada, sería 80 menos 30, 50. Menos delta T2, que sería a la salida 45 menos 30, son 15, sobre el logaritmo natural de 50 sobre 15. Esto que les va a dar 35 sobre, ahí rápidamente pueden hacer los cálculos, ¿sí? Con su calculadora, 50 entre 15, igual, logaritmo natural, y vale 1.20. 1.20. Así es que 35 entre 1.20 es igual a 29.16. La diferencia de temperaturas media logarítmica es igual a 29.16. Así que ya tenemos el delta T media logarítmica y ahora necesitamos calcular el área de transferencia de calor. Voy a borrar aquí, ya lo tienen. ¿Sí? Y entonces, si Q es igual, decíamos que por referencia también en la dirección paralela y en la dirección a contracorriente los flujos de calor son iguales. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos en el caso 2, 1500 igual a ¿qué? A U por A por delta T media logarítmica. ¿Sí? Delta T media logarítmica, pero U sabemos que es BTU por hora, pie cuadrado Fahrenheit, que aquí tenemos kilocalorías por minuto.